2025 ya se ha ido, pero deja en desarrollo casos de exgobernadores y gobernadores pues envueltos en ya sea acusaciones de corrupción, posibles nexos con el crimen organizado, abuso de poder e incluso también impunidad. Estos casos empezaron a sonar bastante durante 2025, pero van a seguir en desarrollo en este año que comienza, en este 2026. Por supuesto, entre las figuras de Morena está Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual senador. Pero por otros partidos, el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, también hay casos de gobernadores y exgobernadores. Vamos a hablar primero de, por supuesto, Adán Augusto López de Morena, que gobernó Tabasco de 2019 a 2021. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, con inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, fue el exgobernador que estuvo más bajo el reflector durante 2025 por quien fue secretario de Seguridad durante su mandato en Tabasco, es decir, Hernán Bermúdez Requena, sobre quien giraba una orden de aprehensión por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express. Finalmente fue detenido en el extranjero, en Paraguay, y señalado de ser el jefe de la Barredora. Es una célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación relacionada con delitos como extorsión y robo de hidrocarburos, el famoso huachicol. Desde el año 2006 había alertas sobre la carrera delictiva del abuelo. Esto en textos periodísticos, testimonios e incluso un documento de inteligencia militar que fue filtrado desde 2022 por Guacamaya Leaks. Pero el senador Adán Augusto dijo que ninguna autoridad le notificó al respecto y la presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas del presunto nexo entre ambos. Lo que dijo entonces el 1 de octubre la presidenta Sheinbaum fue lo siguiente: cuando Adán Augusto fue gobernador de Tabasco, los delitos, hasta que él deja el gobierno del estado, disminuyen todos. De un periodo en Tabasco de un alza en delitos antes del 2018. Cuando llega él hay una disminución. Después él llega a la Secretaría de Gobernación. Entra a la gubernatura Carlos Merino, siguen bajando y luego hay un periodo donde empiezan a subir otra vez los delitos. Aquí lo hemos dicho, el propio presidente López Obrador pidió la destitución de esta persona, es decir, Bermúdez Requena, desde diciembre de 2023. En 2024 se le destituye y a partir de ahí empieza una serie de investigaciones. Bueno, y ahí es donde agrega desde Palacio Nacional aquel 1 de octubre. Si hay una prueba, en el caso de Adán o cualquier otro caso, de algún agente de Morena que esté involucrado en algún caso ilícito, tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía. A la par de ello, la evolución patrimonial que ha reportado el senador Adán Augusto López de 2019, cuando asumió como gobernador de Tabasco, a 2025 como senador de la República, pues sí, está plagada de inconsistencias y contradicciones. En 2021, cuando asumió el cargo de secretario de Gobernación, ocultó toda la información respecto a bienes muebles y volvió a reportar los mismos 3 vehículos que dijo tener al inicio de su gestión estatal. También la unidad de datos de aquí de Sin embargo reportó cómo el senador dijo que en el año 2023 tuvo ingresos por más de 22 millones de pesos y en el 2024 además otros más de 24 millones. Esto suma más de 47 millones, claro, sin considerar impuestos, pero es una diferencia de 31 millones respecto a los 78 que aceptó haber recibido de empresas privadas por trabajos de notaría. Ese es el caso de Adán Augusto. Nos seguimos con los Duarte. Primero, el de Chihuahua. César Duarte Jaques, exgobernador priista de Chihuahua, culminó el 2025 reaprendido, ahora en el Altiplano, en el Estado de México. Estaba en libertad condicional. Incluso se le llegó a ver en videos o fotografías bailando, leyendo poesía. Estaba en esta libertad condicional. Estuvo prófugo desde el año 2016, luego de terminar su gubernatura en Chihuahua. Fue detenido en 2020 allá en Estados Unidos, extraditado en junio del 22, particularmente por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Según las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, la Operación Zafiro, esto involucró desvíos de miles de millones de pesos para el pago de campañas electorales nacionales, por supuesto del PRI, también estatales. Todo esto en tiempos de Peña Nieto. También la Operación Zafiro, miles de millones de pesos públicos, fue a sobornos a políticos, empresarios, periodistas, incluso líderes religiosos. También funcionó para la compra de bienes que aumentaron el patrimonio del exgobernador y de su familia, incluyendo la silla donde se sentó el entonces Papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez.
Además de que la Conagua lo señaló como uno de los acaparadores de agua de Chihuahua en su rancho en Valleza, la autoridad federal le imputa también el desvío de más de 96 millones de pesos entre 2011 y 2014. Es por eso que la Fiscalía General, ahora bajo el mandato de la fiscal Ernestina Godoy, estrenó su mandato cumpliendo una orden de aprehensión emitida desde mayo de 2024 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adiós libertad condicional para César Duarte. El otro Duarte, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, también priista y de esta generación del nuevo PRI presentada en su momento por Peña Nieto, pues esperaba salir en abril de este 2026 de la cárcel, pero la Fiscalía General de la República le descongeló algunas otras investigaciones, entonces está en veremos su libertad. Es un símbolo de la corrupción mexicana Javier Duarte de Ochoa. Se encuentra preso desde 2017, también estuvo prófugo, también fue detenido en el extranjero. Fue sentenciado a 9 años por asociación delictuosa y lavado de dinero, una sentencia que culmina en abril de 2026, pero como les decía, la Fiscalía General de la República presentó una nueva acusación por un presunto desvío de 10 millones de pesos, que este dinero tendría que haber sido destinado a programas de salud en Veracruz, la entidad que gobernaba, y además donde dejó una deuda de al menos 62 mil millones de pesos. Ante la inminente conclusión de su pena en abril del 26, la defensa de Duarte Ochoa había solicitado el beneficio de la libertad anticipada desde noviembre de 2025, es decir, salir unos meses antes, bajo el argumento de buen comportamiento. Sin embargo, durante las audiencias públicas hubo testimonios que demostraron que no hubo tal buen comportamiento. De hecho, pues el priista contaba con un celular y acceso a internet ahí en su celda, dormía en un colchón ortopédico con base de madera, tenía una pluma con cámara para grabar y además podía ingerir bebidas alcohólicas. De los Duarte nos pasamos a un panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas de 2016 a 2022. A finales de 2025, el dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero, lo arropó con un cargo en América del Norte. Esto a la par de que es investigado por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluso también huachicol. De hecho, dado que él reside en Estados Unidos, desde 2021 se solicitó una alerta migratoria. Hasta la fecha no ha pisado México y siempre se le ve en videollamadas, incluso cuando quiso ser candidato a la presidencia. Allá en Tamaulipas, el presidente del Congreso, Humberto Prieto, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de facultades, encubrimiento de delitos fiscales, contrabando de hidrocarburos, extorsión y otros relacionados. Toda esa lista pesa sobre los hombros de Cabeza de Vaca, ahora con un cargo en América del Norte. También el Pleno de la Suprema Corte atrajo el amparo en revisión 54-2024 para determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Después nos regresamos a Morena, particularmente en Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado Macedonio, quien recuerden sustituyó como candidata a su padre, el ahora senador Félix Salgado, cerró el año 2025 permitiendo la organización de una caravana de Coca-Cola, a la par de que todos hemos visto, el gobierno federal está impulsando políticas de salud pública contra la comida chatarra y contra precisamente bebidas azucaradas como Coca-Cola. Salgado celebró el 3 de diciembre el regreso de la caravana en Acapulco. Tanto ella como la Secretaría de Turismo Estatal utilizaron sus redes sociales para agradecer a la refresquera que ha cabildeado contra estas políticas federales. Pero un mes antes, en noviembre, su gobierno estatal rindió un homenaje a Rubén Figueroa, un exgobernador priista a quien se le atribuyen asesinatos, desapariciones forzadas y la persecución de campesinos, activistas y militares durante la Guerra Sucia, la temporada de guerrilleros, incluyendo Lucio Cabañas Barrientos. La hija de Lucio, Micaela, dijo que los Salgado no conocen la historia del estado que gobiernan. De Guerrero nos pasamos hasta Baja California. La gobernadora Marina del Pilar, desde el 2021 hasta la actualidad, es una de las políticas de Morena a quien el gobierno de los Estados Unidos revocó su visa. La mandataria estatal informó que no le explicaron la causa,
pero reportes periodísticos como el semanario Z, allá en Tijuana, exponen que la medida podría estar relacionada con una presunta investigación estadounidense sobre su ahora ex esposo, el funcionario público Carlos Torres, a quien le retiraron la visa cuando intentó cruzar a Estados Unidos. La gobernadora ha negado cualquier vínculo con grupos delictivos o actos de corrupción, atribuyendo las acusaciones a grillas internas entre criminales. Pero anunció su divorcio en octubre de 2025, 5 meses después de los señalamientos contra Torres, y después de asegurar que respaldaba de manera personal y política ahora a su ex esposo. Otro gobernador sobre que le llueven señalamientos y él los niega, por supuesto, es Rubén Rocha Moya, también de Morena, gobernador de Sinaloa desde 2021. Ante diversos señalamientos, incluyendo reportes de inteligencia, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ha negado una y otra vez cualquier relación con el cártel de Sinaloa. Incluso ha sido respaldado por los dos presidentes. En su momento, el expresidente López Obrador, quien lo propuso como gobernador, y también la presidenta Claudia Sheinbaum en la actualidad. Rocha Moya fue quien compartió que su candidatura en el año 2021 no estuvo relacionada con las encuestas internas de Morena, sino que fue una decisión directa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual atribuyó a la amistad entre ambos. Ahora nos vamos con Ricardo Gallardo, del Partido Verde, gobernador de San Luis Potosí de 2021 a la actualidad. El gobernador de San Luis Potosí se aferra a allanar el camino político electoral para que su grupo político, la Gallardía, siga en la entidad a través de su esposa, la legisladora Ruth González, pese a la prohibición presidencial del nepotismo. Gallardo es un empresario experredista que estuvo en 2015 en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, en detrimento del municipio Soledad Graciano, que su familia gobierna desde el año 2009. Pese a la prohibición del nepotismo para 2030 por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, la senadora verde Ruth González está encabezando eventos masivos y declaró hace unos meses que si el pueblo lo pide, contenderá por la gubernatura en 2027. A finales de año, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma de paridad de género que justamente incorpora la alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura, basándose en el género registrado en la elección previa, es decir, para 2027 debe ser una mujer, justamente como Ruth González. Por último, terminamos con dos gobernadores, un gobernador y un exgobernador de Movimiento Ciudadano. El gobernador de Nuevo León y empresario Samuel García gobierna por un lado, pero hace precampaña presidencial por el otro. Esto luego de que en 2024 el Congreso Estatal le frenó su aspiración y el partido Movimiento Ciudadano tuvo que designar finalmente a Jorge Álvarez Maínez como candidato presidencial, quien es actual dirigente de Movimiento Ciudadano. Tanto el mandatario estatal como su esposa Mariana Rodríguez, que aspira a la gubernatura en 2027 y que aspiró a la alcaldía de Monterrey, derrochan millones de pesos en los últimos meses en redes sociales para publicitar el cuarto informe de gobierno del emesista. También derrochan para publicitar que Nuevo León será sede del Mundial de Fútbol, una de las 3 sedes. También publican fotos familiares, en fin, al estilo de una campaña electoral, como lo ha informado la unidad de datos de Sin embargo. Y finalmente cerramos con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco de 2018 a 2024, Movimiento Ciudadano. Justamente Alfaro culminó su gestión entre crisis de desapariciones en Jalisco, señalamientos de endeudar el Estado y divisiones con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, particularmente con Samuel García y con Dante Delgado. Pero en noviembre de 2025, ya desde España, Alfaro compartió que logró su sueño, no político. Se desempeñará como auxiliar técnico del Club de Fútbol Real Valladolid. En su publicación, el exgobernador añadió una fotografía en la que se le ve a un lado de un letrero del Club de Real Valladolid, vestido de ropa deportiva de color azul y con una sonrisa dibujada en el rostro. Esto meses después del hallazgo del predio en Teuchitlán, una zona de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos son, pues justamente, los 10 gobernadores y exgobernadores que dieron que hablar en 2025 y seguiremos detrás de ellos durante este 2026.